4, 3, vamos. Buenos días, hoy tenemos como invitado al señor Álvaro López. Él es coleccionista de cámaras, empezó a coleccionar cámaras sin afán, dice que le llegaban, que se las regalaban y hoy en día tiene más de 400 objetos fotográficos. Buenos días, don Álvaro, ¿cómo está? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Cuéntenos, ¿cómo comenzó usted su colección? Bueno, mi colección la empecé, yo trabajé 35 años en Oduperli y 4 años en Colormatic. Y empecé en el mostrador, la gente me llegaba con cámaras para vender algunas, para regalarme algunas otras. Y empecé con la primera cámara que yo tuve mía, fue esta, que fue la que me dieron en primera comunión. ¿Y cómo la usa? ¿Cómo se usa? Se usa de cintura, se enfoca por aquí, uno se coloca en esta posición y aquí hay un vidrio y sale por este visor y uno mira y dispara de aquí y toma la foto por aquí. ¿Qué edad tenía cuando se la regalaron? Tendría para unos 10 años, unos 10. ¿Y por qué motivo colecciona ahora? Ahora colecciono es porque, como te decía, mucha gente llegaba al almacén, al mostrador y me decía que tenía una cámara para vender, que si me interesaba, y yo no, porque la gente normalmente en esa época lo que hacía era llevarla a una prendería, sí. ¿No es cierto? Entonces, esta fue la primera que me ofrecieron una vez para comprarla y la compré, y con esta fue que yo empecé mi colección. ¿Se requiere plata para ser coleccionista? No. En estos momentos, por ejemplo, que está con la tecnología digital, la mayoría de la gente que ya quiere tener su cámara último modelo, estas cámaras de tecnología análoga les estorba a mucha gente, las tiene guardadas, muchas veces lo llaman a uno. Pongámoslo, yo he hecho varias exposiciones de mis cámaras en varias partes y hay una ficha técnica al lado de mi colección y me llaman por teléfono a decirme, tengo una cámara guardada en la casa y ya me está estorbando, la voy a botar, ¿a usted le interesa? Entonces eso es lo que más me resulta. Y voy mucho a prenderías, a mirar cámaras que dejan allá en las prenderías y compro allá sin cámaras muy baratas. Ah, vea, muy interesante. ¿Cuál de todas estas es la más antigua? Bueno, el artículo más antiguo que yo tengo es este, que es un visor estereoscópico, que es un visor. ¿Cómo se utiliza? Se pone en esa parte y se ve una. Y se alcanza a ver una sola imagen. Sí. Entonces se ve en tercera dimensión. Este es el comienzo de la fotografía 3D. Con esto fue que empezó la fotografía 3D. ¿Esta cámara cuánto puede tener? ¿Cuánto? Esto es de 1900. Esto es de 1900. De acá, de este visor, pasa a este que era muy conocido, que era el Viewmaster, que sí. Era la segunda etapa del 3D, que eran unos discos de estos. Sí. Entonces se colocaban aquí, las miraba uno por este y las pasaba de aquí. Eran cámaras en 3D, pues eran visores en 3D, tenía la fotografía doble, como vimos en la otra. Sí, ajá. Se veía doble y el cerebro se encargaba de juntar. Pero este sí se veía doble, este se ve uno. Solo una fotografía. Los dos se ve una sola. Ah. Lo que pasa es que el cerebro es el que junta la imagen. Mire, la verdad es que se ve una sola imagen. Sí, es verdad. ¿No es cierto? Y se ve en tercera dimensión. ¿Alguna de estas cámaras necesita rollo? ¿Se consiguen los rollos? Esta, por ejemplo, esta era la cámara con que se tomaba estos discos, los disquitos estos. Sí. Se tomaban con esta cámara, mira que tiene 2 lentes. Ajá. Entonces tomaba 2 fotos simultáneamente y utilizaba película común y corriente, película análoga. Entonces tomaba uno la fotografía, la mandaba a procesar y la montaba en el disquito y la veía acá en este visor. Esa era la segunda etapa de la fotografía en 3D y ya ahí pasó ya a la fotografía en 3D. Bueno, veo una muy particular que es esta. Esa es, sí. Es una cámara que la que llamaba espionaje. Esa era la cámara que utilizaba James Bond. Era una cámara que se transportaba cerrándola y abriéndola y se disparaba de acá. Una cámara muy fácil de llevar, muy pequeña, entonces por eso se llamaba de espionaje. Y esta es una camarita que tiene muchos accesorios, tiene su flash electrónico para tomar fotografías con flash, le ponían el flash aquí, ¿no es cierto? Tenía un soporte acá para ponerle trípode y poderla parar así para ponerle en un trípode. ¿Alguna de estas cámaras funciona en este momento o ya son como no, más cámaras? La mayoría trabaja. La mayoría
mayoría de las cámaras trabajan. Lo que pasa es que hay algunas que los rollos ya no se consiguen. Pongámosle en este momento, esta es una cámara que se le consigue el rollo, es un rollo profesional, 120. Era la cámara profesional de esa época, este es de 1965, 70 más o menos, y la utilizaba y todavía funciona. Y es decir, y los rollos se consiguen y yo puedo tomar. ¿Tenés en este momento Sí, ¿Sí? sí, y tengo rollos de ellos en este momento. ¿Y las fotografías cómo salen? Son ¿A color, a blanco y negro? Blanco y negro, color o diapositiva. Y sale el negativo, sale 6x6 centímetros. Van a que era un negativo muy grande, casi del tamaño de esta cartulina. Salía más o menos cuadrado, 6x6. Entonces daba una muy buena calidad. Muy buena calidad. Bueno, esta era una cámara muy característica, en la cámara se llamaba cámara de cajón. Es una cámara que utiliza película, también 620. La ponía uno la película, abría uno aquí, sacaba esta parte y ponía la película aquí. Aquí está el magazine. Aquí está el magazine y pasaba uno la película por acá atrás y la colocaba. De acá a acá. Exacto, la pasaba por ahí por encima y ya luego al otro lado recibía un carrete aquí a este lado y ya después uno lo que hacía era ponerla, meterla aquí y acá se transportaba la película, se cerraba y aquí en este cuadrito rojo es donde le aparecía a uno el número de la foto que iba, le aparecía ahí. El número de la foto y cuántas fotos podía tomar eso. Dependiendo del formato. El rollo era igual, pero dependiendo este tamaño. Mira, este yo te hablaba que era un tamaño 6x6. Este es un 6x7, porque este es el tamaño del negativo. Entonces, un 6x7 te podía dar más o menos unas 7 fotografías. Un 6x6 te podía dar más o menos unas 12, dependiendo del tamaño de la imagen. Y esta tenía una característica y era que era lo que se llamaba enfoque de cintura, que uno enfocaba así. Lo cogía desde acá. Desde acá, y miraba por acá, si era vertical. Y si era horizontal, la volteabas y mirabas por aquí. ¿Y estos botoncitos? Estos botoncitos eran para el diafragma, la velocidad, para posición en B, que era en larga exposición. Aquí el tenía diafragma, la velocidad. Posición en B, para larga exposición, el disparador, transporte. Bueno, aquí está la colección de Don Álvaro. Don Álvaro, fue un gusto conocerlo y conocer su colección. Muchísimas gracias por colaborar para este trabajo. Muchas gracias. Listo. Que estén muy bien.